Hola, hola. Muy bien. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Hola, Marce. Ana María, un abrazo para ti. La mamá de Antonio y Mariana. Aquí estamos conectados, esta vez por Instagram. Vamos a esperar que todos se conecten. Eh, un saludo, Paola. Un saludo, Diana. Aquí ya está Dianita con nosotros. Te voy a mandar en este momento una invitación. Dame un segundo. Muy bien. Bien, mientras todos se están conectando, quiero saludarlos. Hace ratico no transmitíamos por acá por Instagram. Hoy vamos a aprovechar. Aquí tenemos a nuestra invitada, Dianita. Bienvenida a la Liga de los Múltiples. Antes de darte la palabra, quiero contarles a todos los que se están conectando y que en este momento espero que ese numerito empiece a subir y a subir y a subir, sobre la importancia del tema de hoy, efectos de la pandemia en nuestros niños. ¿Sabemos qué dejó esto? Ya estamos como medio saliendo de esto, aunque los expertos indican que viene un cuarto pico. Gracias a la vacunación, pues no va a ser con la misma mortalidad de los picos anteriores. Habrá seguramente nuevos encierros. Tenemos que prepararnos para todo lo que viene y todo lo que ha dejado un año de estar encerraditos en casa, de, digamos, de quitarles a nuestros niños esa vitamina parque, esa vitamina de interacción con otros, con sus pares. Y es por eso que tenemos hoy con nosotros a Diana Guerrero. Diana Guerrero, para los que no la conocen, ella es terapeuta ocupacional y ella se graduó de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene 27 años, 28 años, casi 30 años de experiencia trabajando en este tema. Ha liderado grupos interdisciplinarios sobre el tema de las terapias ocupacionales, ha trabajado en los jardines infantiles más top de Bogotá y además de eso es mamá de dos niñas, ya señoritas, ya grandecitas, y es servidora, que esto es la parte que a mí más me gusta, es servidora de Dios. Es decir, que forma parte de un gran equipo de personas que trabajamos todos los días por el bienestar de las personas, sirviendo y viendo la cara de Jesús en todo el que toca nuestra puerta. Y con un gran abrazo de bienvenida, Diana, a la Liga de los Múltiples. Bueno, muchas gracias. ¿Estás oyendo bien? Te escucho bien, un poco entrecortado a veces, pero bien, o sea, ahí te oigo. Bueno, confiemos que el internet nos va a funcionar, Juan Pablo. Con toda Eh, seguridad. bueno, nada, agradecer siempre a la Liga de los Múltiples por la confianza, por el cariño hacia mi trabajo, a todas las familias que se están conectando, que siempre cuento la historia cada que me llega alguien de la liga y es que siempre he estado conectada, digo yo que Dios me tenía para esta misión con ustedes, es porque siempre y todos los años en mi consulta ha habido algún par de mellizos, de gemelos, alguna vez hubo trillizos, que han hecho parte de mi proceso y que cada niño y cada familia que llega es un aprendizaje también para mí. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. A ti por estar aquí también, Diana, y por supuesto todos ustedes saben muy bien que los retos cuando se tienen múltiples en casa, pues también se multiplican. Los retos de la crianza, la atención, cómo comportarnos con ellos. Ellos tienden a comportarse también de una manera diferente cuando están en rebaño, cuando están en grupo. Y bueno, eso puede ser algo bastante complicado y retador. Quiero contarles que con Diana ya habíamos tenido un live maravilloso. El live tuvo un éxito total. Hablamos de los refugios sensoriales para los múltiples, esos pequeños lugares en casa donde ellos podían ir. Hablamos de cómo crearlos, hablamos de esos beneficios, hablamos de muchas cosas. Y si están interesados en repetir ese live y que vayan y se conecten a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo se conectan? Ahí en el enlace de nuestra biografía hacen clic ahí y se va a desplegar un menú. En ese menú van a encontrar el botoncito para ir a YouTube.
Ahí van a hacer clic y ahí van a encontrar el video, Refugios Sensoriales para Múltiples. Súper interesante. Pero ojalá lo hagan después de este live que también promete ser tremendamente interesante. Les recuerdo entonces el tema de hoy. Efectos que ha dejado la pandemia en nuestros niños. ¿Será que necesitan terapia? Vamos a encontrar esa respuesta después de escuchar a Diana hoy y por supuesto este público maravilloso es tuyo, Dianita. Bueno, muchas gracias y sí, hablando con Juan Pablo y Danuta, que todos quienes forman parte de la liga, era una necesidad sentida y ellos me decían, es importantísimo que podamos aclarar cuándo realmente necesitan terapia, porque se han disparado las consultas tanto para ellos como para nosotros como profesionales, y perdónenme la expresión de disparado, pero es que es la palabra total. O sea, pasamos de tener llamadas ocasionales solicitando antes de la pandemia terapia a tener familias diariamente, muchas familias solicitando apoyo a nivel de terapia, y muchas de esas familias llegan y cuando nosotros evaluamos o hacemos la entrevista sensorial, nos estamos dando cuenta que, como digo yo, para nosotros, gracias a Dios, hay mucho trabajo, pero lastimosamente para las familias la pandemia ha dejado unas secuelas en el desarrollo de sus hijos, en donde muchas veces sí se necesita terapia, pero en donde otros, el empezar a recuperar poco a poco la cotidianidad de la vida, poder empezar a sacar nuevamente a nuestros hijos, poder empezar a experimentar, y les voy a hablar ahorita, ustedes saben que mi tema y mi pasión en mi trabajo es el área de la integración sensorial, para quienes ya me han escuchado en algunas otras oportunidades. Cuando empezamos a recuperar esas sensaciones que la pandemia nos ha venido, como digo yo, quitando y robando, y lo digo a veces con dolor y rabia, vamos a empezar a tener unos niños diferentes. He tenido la oportunidad de incluso estar en jardines y en colegios explicando qué es lo que está sucediendo con nuestros niños ahora, cómo ha cambiado un poco el comportamiento y la directriz del desarrollo de cada niño, y cómo en cada familia, de acuerdo a su cotidianidad y a su particularidad y a su diario vivir, la pandemia afectó de una u otra manera a cada uno de los integrantes de esa familia, y en especial a nuestros niños. Y hay ciertas edades en las cuales se ve un poquito más afectado el, los niños que otros. Obviamente, igual, de acuerdo a la particularidad de cada niño, de la necesidad de cada niño, muchos se vieron afectados. Habrán familias que dicen, gracias a Dios, aquí no pasó nada de eso, como hay otros que al escuchar pueden decir, uy, carambas, ¿qué es lo que estamos pasando? Diana, o que pueden creer que aquí no pasó nada de eso, pero realmente sí está pasando y que están viendo de tal vez unos efectos un poco disipados en el comportamiento, mezclados con la edad del niño y que de pronto sí vale la pena pues poner especial atención, ¿no? Cuando encontramos que ese miedo a enfrentar muchas cosas, como subirse en la balanza de un parque o hacer algo que antes en un evento natural podrían hacer, ¿verdad? Sí, ahí es muy importante, y una de las cosas que agregué a la entrevista que hago con mis papás es qué tan guardados estuvieron, porque muchos, y yo me incluyo ahí, estuvimos demasiado guardados, ya sea por cuestiones de salud, otras familias fue por miedo, y hay otras familias que tuvieron un poco más de exposición a diferentes ambientes, pero en la cotidianidad los niños que nos están llegando a la terapia usualmente sí estuvieron muy guardados, y es algo que valdría la pena mirar. Yo para empezar quiero hablarles un poco de la integración sensorial, y lo voy a hacer un poquito más rápido que las otras charlas que he hecho, pero vale la pena que cada familia logre entender de lo que yo les voy a hablar, y es la integración sensorial. Es un área de la terapia ocupacional, es una especialización en otros países. Acá en Colombia no hemos podido aún tener la certificación del ICFES, la validación para que seamos especialistas. Entonces nosotras somos certificadas por diferentes instituciones a nivel internacional en integración sensorial. La integración sensorial surgió en los años 60 y 70 por una terapeuta ocupacional que tenía problemas de aprendizaje de chiquita, y que cuando empezó a estudiar
y empezó a aprender sobre neurociencia, se dio cuenta que habían formas diferentes de aprendizaje y que a algunas personas le costaba aprender mucho más que a otras. Ella se llama Jean Airs, es la fundadora, a quien siempre en mis conferencias honro porque gracias a esto que a ella le sucedió y al interés que ella tuvo desde el área neurológica, muchísimos niños a nivel de todo el mundo se están beneficiando por esta teoría. La teoría lo que hace es estudiar, evaluar, diagnosticar y tratar niños y personas, porque ya lo estamos haciendo no solamente en el área pediátrica, yo solamente estoy con niños, pero ya tenemos colegas que lo hacen en las diferentes edades de la vida. Todas la percepción y la modulación de las sensaciones que nosotros recibimos. Tenemos siempre 5 sistemas sensoriales, los que aprendimos en segundo primaria, como digo yo, que es el visual, el auditivo, el gustativo, el olfativo, el táctil, y tenemos otros 3. En general tenemos 8 sistemas. Y hay 4 que mandan, como digo yo, la parada, son el radar, el motor de todos esos 8 y que comandan el funcionamiento. Entonces, no me voy a detener en los que ya conocemos, me voy a detener en otros 3 que son los que les quiero nombrar. Uno de ellos se llama el sistema propioceptivo, que cuando yo les vaya contando y luego cuando lo asociemos a lo que sucedió, sobre todo especialmente el año pasado, cuando estuvimos tan guardados el primer semestre del año, van a empezar a ver la coherencia. El sistema propioceptivo, sus receptores sensoriales están en los músculos, en las articulaciones, especialmente en las inserciones de los tendones en la articulación, y es un sistema que nos da la sensación de cómo nos movemos con nuestro cuerpo, qué tan cómodos nos sentimos al movernos, qué podemos hacer nosotros, planear y ejecutar actividades motrices sin necesidad de estar pensando qué voy a hacer. Yo siempre hablo de planeación motriz y doy el ejemplo de cuando las personas manejan, cosa que yo no he podido lograrlo porque son muchos estímulos al mismo tiempo. Y es como al comienzo tú tienes que pensar cada paso para poder prender el carro, meter el cambio, estar pendiente de los espejos, poner las direccionales y arrancar. A medida que tú vas sintiéndote más cómodo dentro del carro y con las cosas que tienes que hacer, esa manejada del carro se vuelve más automática. Eso lo maneja el sistema propioceptivo en muchas de las cosas, porque obviamente ahí hay integración sensorial, ahí hay visión, ahí hay audición cuando el carro pita, todo el movimiento del carro nos habla de otro sistema que ya les voy a decir, pero es básicamente eso, cómo yo planeo, ejecuto, coordino y cómo mi cuerpo responde ante ciertos estímulos del ambiente. El siguiente sistema se llama el sistema vestibular. Es un sistema que maneja también todo el control motor y todas las sensaciones que nosotros tenemos ante las alturas y el movimiento. Es un sistema que nos permite además recibir información interna de cómo me siento cuando algo se mueve y yo tengo que permanecer quieto. Pongo el ejemplo de cuando muchas personas viajan por carretera y se marean, o cuando los que montan y son valientes y se suben a estas montañas rusas y unos se bajan terriblemente mareados, vomitando, y otros se bajan como si no hubieran recibido ningún tipo de estímulo. Esas sensaciones, y estoy hablando de sensaciones un poco más extremas, el solo botarse de un tobogán o de un rodadero para caer a la piscina tiene que ver también con sistema propioceptivo, vestibular, el montarnos en un columpio y hablamos y pensemos en nosotros mismos o en nuestros hijos cuando ellos quieren muy, muy fuerte y te dicen muy duro hasta tocar el cielo, o yo quiero dar la vuelta y uno está muerto del susto, o si uno es arriesgado los impulsa fuertísimo, o el que tiene mucho miedo de subirse al columpio y por más de que tú lo motives y quiera subirse, empieza a llorar. Ese sistema tiene receptores sensoriales en el oído, en los canales semicirculares, y responde mucho a los cambios de movimiento de nuestra cabeza. Y el sistema vestibular además es supremamente importante en la integración sensorial porque tiene una incidencia directa en el área visual y en el área auditiva. Tiene unas conexiones internas que hacen que en la medida en que tú controles el cuerpo en movimiento, tus ojos también tienen un control importante. Entonces ayuda en el procesamiento de la información visual, en no si tu hijo ve o no ve, sino en la posibilidad que tenemos de procesar la información visual. Y también la información auditiva. Entonces es un sistema que te ayuda a no escuchar mejor, pero a que proceses la información de una manera adecuada.
muchos de los niños que estamos teniendo ahorita, que los papás los describen como desobedientes, no hacen caso, no me pone atención, la maestra dice lo mismo y es, yo le doy la instrucción y hace otra cosa, o él sabe que tiene que hacer, pero es que no lo hace, pero yo le pregunto y él contesta bien, tiene que ver mucho con alteraciones en este sistema vestibular. Y hay otro sistema que es el octavo sistema, que en la pandemia ha cobrado, como digo yo, toda la moda del mundo está en este sistema en este momento, que es el sistema interoceptivo. Es un sistema que se alteró en absolutamente todos los seres humanos cuando nos guardaron en nuestras casas y cuando entró el COVID a mandar en todo este proceso que se ha venido. Estaba hablando acá en Colombia de marzo, finales de marzo, comienzos de abril, donde además empieza el temor al escuchar todo lo que el COVID está haciendo a nivel mundial. Y somos muy obedientes de quedarnos guardados. ¿Por qué? Porque es un sistema que maneja la sensación interna de nuestro cuerpo. Cepción quiere decir sensación. Propiocepción es sensación propia de lo que viene de mi cuerpo. Interocepción es la sensación de lo que hay. Perdón, pero creo que se me cortó. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, te oigo perfecto. Ok, Ahí estás, ahí estás. yo sí los veo un poquito, te veo un poquito congelado, entonces quise parar, pero bueno, yo retomo. Entonces, ¿qué hace este sistema? Es, como yo lo llamo en mis conferencias, el sistema visceral. Es un sistema que maneja la información de cómo me siento, de mi frecuencia cardíaca, de cómo mi corazón se expresa cuando yo estoy angustiado o no, de cómo logro realizar alguna actividad cuando estoy estresado sin que pierda yo la calma, o al revés, con toda la furia o la intranquilidad del mundo, que hace que yo tenga ciertas sensaciones internas. El decir cuando estoy que me hago pipí de la risa tiene que ver con ese sistema, o casi me del susto también tiene que ver con ese sistema, porque son nuestras vísceras, son nuestros órganos internos los que están en ese momento mandando y comandando lo que nosotros estamos sintiendo. Porque digo que tuvo mucha, que se nos disparó y que quedó sin piso en la pandemia, y había mucha incertidumbre, y estoy hablando aquí de los adultos, no estoy hablando aún de los niños. Todos los adultos estábamos con mucha incertidumbre, hubo temor, más adelante hubo bastante preocupación porque muchas familias perdieron su trabajo, porque muchas de las familias también empezaron a enfermarse, muchos lastimosamente perdieron familia cercana, y empiezan a suceder ciertas sensaciones en las cuales nosotros no nos estamos sintiendo cómodos. Yo tengo papás que me decían, yo quería abrir la ventana y sacar la cabeza para gritar lo que estaba yo sintiendo, o tenía veces que esperar a que fuera la medianoche y salir a caminar y darle una vuelta a la cuadra, y además quitarme ese tapabocas porque estaba yo desesperado de tenerlo en la cara. O mamás que me decían, pues mientras mi mamá estaba muy grave, yo no podía llorar porque los niños se angustiaban mucho, y había mucho miedo, y esas sensaciones internas que nosotros los adultos tuvimos, los niños obviamente las percibieron. Además, ¿qué pasó también? Que como entramos muchísimos a trabajar virtualmente, el trabajo se nos disparó exageradamente. No habían horarios laborales, no había un control interno. Hasta la forma de alimentarnos cambió, porque muchas de las familias o no había dinero para salir a comprar al mercado, que siempre nosotros comprábamos, o comprábamos lo más rápido que se podría hacer, mucho enlatado, mucho empaquetado, porque no teníamos sino una hora de almuerzo y teníamos que hacer almuerzo y aparte darle de comer ustedes a 2 o a 3 rapidito. Entonces, hasta la forma de comer cambió, los horarios cambiaron. A veces no teníamos, como digo, no había un horario clave, y muchas de las personas empezaron a tener dificultades para poder incluso conciliar el sueño y comer. Entonces, todos esos ciclos que regulan nuestro funcionamiento, como el ciclo de sueño y vigilia y como el ciclo de hambre y saciedad, se perdieron por mucho tiempo en la pandemia del año pasado. Y eso afectó, obviamente, a nuestros niños. Y voy a hablarles ahora de los niños.
Ya les he hablado de los sistemas sensoriales. ¿Qué pasó con nuestros niños? La mayoría de nosotros íbamos al pediatra. Bueno, yo hablo de hace muchos años porque mis hijas ya son grandes. Pero desde que eran pequeñitas y a pesar de que no hubiera esta tecnología tan alta, ya habían celulares. Y lo primero que todos los que manejamos niños decíamos era: no le preste el celular, no lo acerque a las pantallas, muy poco computador, cero televisión. Y en la pandemia sucedió absolutamente todo lo contrario. Y se nos volcaron las pantallas a ser obviamente parte fundamental. Estuvimos mucho tiempo en pantallas, muchísimo más de lo que nosotros hubiéramos querido. Dábamos gracias, por lo menos yo que soy de fe, daba gracias por el internet, y un día escribí incluso en mi Facebook: jamás pensé que oraría para que el internet no se fuera en mi casa, porque si no quedábamos pues muy complicados. Pero se le trastocó la vida a los niños. El colegio pasó a ser la casa. Y como tengo un niño divino que jamás se me olvidará, me decía: yo ya no quiero más colegio de mentiras. Y yo le decía: ¿por qué me dices que es colegio de mentiras? Me decía: porque allá no tengo parque, porque no están mis amigos. Ese colegio es mentiroso, ese colegio es de mentiras. Y pasó a hacer eso, pasó a poder explicarles de una u otra manera, sin querer erróneamente de pronto decirle: ahora el colegio es tu casa, ahora la oficina es la casa. Y es ver al niño confundido, pero ¿cómo así? Si estamos en casa, ¿cómo así que ahora la oficina está en la oficina de mi papá? O yo no puedo jugar porque mi papá está en reunión. Y aparte de todo, tengo que conectarme a una profesora que la veo en una pantallita con 20 cuadritos más, donde a veces no escucho bien, donde se me va la señal y donde además se me disminuyó el poder ver ampliamente a mi maestra, a un cuadrito pequeñito donde mi maestra ni siquiera se puede mover. Entonces empezó un cambio, y estoy hablando de los niños escolares, de los niños incluso de 3 años y medio, de 3 años, donde los jardines además intentaron con todas sus fuerzas, y eso sí doy fe porque mi esposo es maestro, y vi cómo se esforzaron los maestros, les dieron palo y a mí me dolía el corazón, porque no saben lo difícil que fue para ellos generar estrategias para poder hacer que sus estudiantes, grandes o pequeños, pudieran estar aprendiendo lo que ellos usualmente siempre transmitían en un salón de clase. Siento que una de las profesiones, y acá vale la pena, les pido disculpas por parar un poco en este los maestros viven del ruido del colegio, los maestros viven del abrazo de un estudiante, los maestros viven de la sonrisa de un niño, y de un momento a otro eso se quitó por completo. Era diferente a un ingeniero cuando, con todo el respeto, el ingeniero siempre ha estado sentado frente a un computador. Entonces no fue nada fácil ni del computador hacia allá, ni del computador hacia acá. Aparte, Dianita, pero además de eso, cuando uno le enseña a los abuelos a manejar Facebook, le cambian el nombre. O sea, imagínate. O sea, muchas cosas han pasado. Yo quiero invitar y quiero hacer esta pequeña intervención en lo que estás diciendo, que está muy interesante, por supuesto, para invitar a nuestra audiencia a que vaya preparando también sus preguntas, que nos digan desde dónde se están conectando, qué múltiples tienen. Nos encanta leerlos y saludarlos porque además este es un live en donde estamos muy pendientes de lo que ustedes también dicen. Por favor, continúa. Estábamos hablando precisamente de esas cosas, de esos retos en los que nos venimos enfrentando encerrados en casita. además, porque estamos hablando básicamente cómo les cambia a estos escolares la vida teniendo el colegio de mentiras, como decía este niño, en casa. Pero adicional, cuando terminaban el colegio, pues no había nada que hacer, y muchos de los papás seguían conectados y además en reuniones. ¿Y qué hicimos? Prendimos el televisor, porque fue pues obviamente la salida más fácil para tener los niños quietos y callados mientras nosotros estábamos en reuniones, o porque además en casa muchas veces no supimos qué más hacer. No habían otras opciones. Entonces empiezan las pantallas a ser bastante invasoras sin quererlo en la cotidianidad de nuestros niños.
Y voy a hablarles también de los niños pequeños. Para mí son los niños que han tenido, y esto lo hablo en forma personal, no hay estudios ni investigaciones que lo estén apoyando, algún día alguien lo hará, pero para mí, Diana Guerrero, los niños más afectados son los niños más pequeños, los niños que nacieron en pandemia y los niños que tenían entre 1 año y 2 años. ¿Por qué? Primero porque los niños que nacieron en pandemia fueron niños que estuvieron demasiado en casa sin ver otros rostros que no fueran sus papás. Muchas veces incluso habían papás que tenían que salir a trabajar porque eran médicos o porque eran vigilantes o porque eran escoltas o mamás que eran enfermeras y llegaban a casa con un tapabocas todo el tiempo. Entonces estuvieron bastante y lo siguen teniendo una deprivación en ver los rostros y las expresiones de las personas. Son niños que solamente han visto ojos y que su lenguaje, y ahí empiezo a hablar de un poco las particularidades de lo que estamos encontrando, se está viendo bastante afectado. Adicional, fueron niños que usualmente hacia los 2 años en general en Colombia, los niños de 2 años ingresan al jardín infantil o van ya a un hogar donde los cuidan o están en el proceso de ingreso a la escolaridad. Y pues obviamente no se pudo porque o no había el dinero para pagarlo o porque los jardines tuvieron que cerrar. Entonces, ellos estuvieron en casa, muchos, los que fueron más afortunados con abuelitas, tías o mamás que podían dedicar un poquito más de tiempo, pero otros niños que, como me dicen los papás, estuvieron demasiado solitos sin saber qué hacer. Y cuando eran muy bebés, tuvimos al comienzo de este año mucha consulta de niños con alteraciones en el desarrollo sensoriomotor, niños que no de 10 meses, 1 año, que hasta ahora se estaban empezando a sentar, que no gatearon adecuadamente o no podían todavía gatear a pesar de la edad, niños de casi 2 años que hasta ahora estaban empezando a caminar, teniendo además dificultades en cuanto a ese sistema vestibular por la seguridad, porque cuando hacíamos la entrevista sensorial, y yo hago esto en plural porque es muy común, yo soy parte de la Asociación Colombiana de Integración Sensorial, soy miembro de la Junta Directiva, y vemos cómo las consultas se nos dispararon en cuanto a que era generalizada la consulta en el retardo en el desarrollo sensoriomotor. ¿Por qué? Porque al hacer la entrevista les preguntábamos dónde permanecía el niño mientras ustedes trabajaban y la respuesta era en el corral o en el coche. Tuvimos que comprarle un corral porque además si gateaba se nos iba de la visión de la pantalla del computador donde estábamos y pues no podíamos despegarnos de nuestro trabajo, entonces el niño tenía que estar en un espacio supremamente limitado. Y otros que, digamos, tenían la fortuna de poder deambular dentro de su casa, pues el espacio, dependiendo de cada familia, era incluso desde cuartos solamente y habitaciones muy pequeñas, hasta pues casas grandes y hubo sí muchas también familias muy afortunadas que pudieron incluso rentar casas afueras en las afueras de Bogotá o en Boyacá y pudieron salir con sus hijos, que fueron, gracias a Dios digo yo, los más afortunados, pero tuvimos casos muy tristes por esa deprivación ambiental debido a la misma situación. Les hablo ahí de los más pequeñitos. Los escolares más grandes, obviamente, y aquí estoy hablando de los de 7 en adelante, empezaron a tener muchos de ellos responsabilidades que no tenían. Es decir, tienes que empezar a atender tu cama, sírvete lo que sea. Y Milo compraban los papás mismos, me cuentan, el refrigerador era lleno de yogures, alpinitos, perdón la propaganda, pero cosas que el niño podía ir y coger porque a veces de pronto sus papás no podían en ese momento darles las onces, pero también tuvimos bastante riesgo de obesidad y de sobrepeso en los niños porque empezaron los paquetes, las galletas, los yogures y todos los alimentos mucho más azucarados, incluso papás que me decían, mira, nos tocó empezar a comprar jugos de cajita, Diana, porque no teníamos el tiempo de hacer el jugo de fruta y porque además muchos que teníamos ayuda en casa, y ahí yo me incluyo, y yo tenía una frase entre marzo y agosto, y es: después de mi peluquera, la que más extraño es a la señora que me ayuda en la casa, porque muchos cerramos esa entrada de las personas que nos ayudaban, entonces la cosa se nos complicó y los grandes empezaron a tener otro tipo de responsabilidades. Además,
muchos de nuestros hijos grandes, y estoy hablando de los grandes entre los 7 y los 10, 11 años más o menos, que es la edad hasta donde yo podría hablarles hoy. Muchos de ellos empezaron también a hacer muchas cosas independientemente, que generaron su independencia, y eso está muy bien, pero que también empezaron a manejar el ambiente a su comodidad. Entonces, como los papás no podían de pronto estar en la pantalla, luego venía la nota del profesor y es fulanito no se conectó, o fulanito no prendió la cámara, o cuando le preguntamos no hablaba, o era el que más hablaba y hacía el desorden, o nos dimos cuenta que empezó a poner YouTube y a compartir, que no entiendo estos niños cómo aprenden todo esto que ni siquiera yo he sido capaz de hacer, pero ellos en sus clases de Zoom compartían memes y cosas que hacían que los demás se distrajeran o les llegaban a ellos de manejar. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a suceder. ¿Qué empezó además a suceder alrededor? Cuando yo les decía angustia, temor, muchas familias lastimosamente también tuvieron muchos pleitos. Yo digo que la pandemia sacó lo mejor en muchos de nosotros, pero también sacó lo peor en muchos de nosotros. Y era la intolerancia, esa falta de tiempo, esa exigencia del ambiente hizo que muchas parejas y papás con parejas sólidas empezaron a tener muchas dificultades, y eso impactó fuertemente a nuestros niños. ¿Qué tenemos a hoy? Un año y medio después de ese encierro y de esa pandemia, en donde, como les digo, nuestros niños siempre olieron a lo que olía nuestra casa, y no olían al colegio, y no olían el perfume de su profesora, y muchos ni siquiera olían la comida y el perfume de su abuelita o de la señora que cocina, porque aquí empiezo a hablar de cada uno de los sistemas, y es el sistema olfativo se vio alterado porque no tuvimos muchas experiencias olfativas durante la pandemia, porque siempre nuestra casa huele similar, y porque nosotros tenemos un humor y estoy hablando del humor, del olor característico de cada familia, que fue lo que vivieron nuestros niños por mucho tiempo. En la parte gustativa, hablé ya de la parte alimentaria, la cual se alteró. Muchos niños estamos teniendo con algo que se llama selectividad alimentaria, y es que no tenían mucho de dónde escoger, o al revés, con tal de que comieran lo que comieran, porque como les digo, teníamos que almorzar rapidito y vamos a seguir trabajando, o la mamá estaba muy ocupada haciendo oficio, o simplemente el niño estaba berrinchoso y no quería comer nada más. Entonces empezaron a ser demasiado selectivos con la alimentación. Y ahorita estamos teniendo, es una de las consultas más frecuentes, y es niños con selectividad alimentaria, donde solamente comen cierto tipo de alimentos y rechazan totalmente otros. En la parte táctil, siento que es uno de los sistemas más alterados todavía, porque no nos podemos abrazar. Ya cada vez estamos perdiendo un poquito más el miedo al abrazo. Pero los niños, cuando volvieron a su cotidianidad y antes de ir al colegio, muchas mamás les decían, no vas a abrazar. Perdón que se me está descargando el celular, denme un momento, por favor. Dale, adelante. Mientras lo pones ahí a cargar, quiero pedirles que usen la opción de los signos de interrogación que tenemos aquí abajito en esta transmisión, donde se pueden dejar las preguntas para que así las personas que se van conectando, que nos van anunciando que se van conectando, no nos desplazan las preguntas, sino las vamos a tener ahí en fila. Entonces les invito a que estén pendientes de eso. Listo, adelante, Dianita, te oímos. Ok. Estoy hablando del sistema táctil, y el sistema táctil está supremamente alterado, además porque cada vez hemos ido cogiendo más confianza, y digo yo que gracias a Dios los niños no, aunque les tratamos de meter un poco de miedo, y quienes trabajamos con niños vemos que la espontaneidad del niño le ganó al miedo, pero sin embargo son niños que saben que no se pueden acercar mucho, que no se pueden abrazar, que al comienzo incluso nos daba miedo que tocaran las cosas. Entonces no toques aquí, pero no cojas la pared, pero no pises el botón del ascensor, y toda esa parte sensorial que entraba por nuestras manos, que entraba además por el contacto con el otro, pues lastimosamente estuvimos totalmente aislados y perdidos, y el mismo contacto
contacto. Ahora en los colegios, donde muchos colegios tenían la mesita redonda en los jardines infantiles y era uno más cerquita del otro, o los pupitres que a veces compartíamos con el compañero de al lado, pues se tuvieron que guardar y ahora estamos con un distanciamiento social que hace que ese contacto que madura y modula las sensaciones no solamente táctiles, sino de propiocepción con relación al contacto del otro, pues obviamente se han visto totalmente alteradas. Lo otro que sucedía en casa eran dos extremos. Y era el niño que podía jugar con absolutamente todo, incluso la tierra de las materas de la casa de la abuelita o de la casa de nosotros, y las mamás los dejaban porque pues permitieron experimentar este tipo de sensaciones, como también el otro extremo y era no te ensucies, no te empuerques, mira cómo estás de sucio, mira cómo volviste la casa, hay que tener todo limpio. Y esos dos extremos hicieron también que ese sistema sensorial se viera alterado o porque el niño buscaba muchas sensaciones táctiles o porque el niño evitaba sensaciones táctiles de acuerdo al modelamiento que se dio durante la pandemia y de acuerdo a la cotidianidad de cada familia. Otro de los sistemas más alterados, y eso lo hablo en general, no solamente para los niños, fue el sistema vestibular, porque nos movimos siempre en nuestra propia casa y porque ni siquiera bajábamos un andén. Quienes vivimos en apartamento no teníamos ni siquiera escalones para poder bajar y subir. Ya ni siquiera salíamos a las escaleras muchos, aunque sé de papás que podían hacer ese ejercicio a los niños y era bajar y subir las escaleras del edificio. Pero quienes no teníamos casa y no salíamos mucho a la calle y nuestros niños estuvieron mucho más guardados que nosotros, la percepción espacial, el manejo del espacio se alteró porque no teníamos otra cosa diferente a estar en el mismo lugar todos los días y a toda hora. Habían bromas donde dice, mientras paso a la cocina, voy también al cuarto y luego limpio el baño y así se acabó mi día. Y tiene que ver mucho con eso. Cuando los niños salieron y también personas adultas, y tengo ortopedistas, amigos cercanos, donde nos dijeron los traumas a partir de agosto y septiembre del año pasado se nos aumentaron porque las personas perdieron su posición espacial, su conciencia de las relaciones espaciales y se caían con frecuencia. Hubo un aumento grande de personas atropelladas porque no lograban prever o poder ver adecuadamente y manejar el espacio de cuando veían un carro cruzar la calle. Y en los niños pasó lo mismo en los jardines. Entonces, primero llegaron con un desacondicionamiento físico, niños que se fatigaban mucho, que se cansaban más rápido, niños que no querían realizar actividades motoras, no solamente en sus clases en educación física, niños que llegaron con un aumento significativo también de peso y que tuvieron que poco a poco ir volviendo a la cotidianidad. También en los jardines infantiles se vio alterado toda esa salud, digamos, motriz, porque también se tropezaban más, se caían más, se chocaban con las cosas, regaban más fácil el jugo, porque esa planeación motriz de la cual yo les he venido hablando, pues se vio totalmente alterada al quedarnos muy guardaditos y quietos en la pandemia. Y les hablé de los bebés, de las dificultades que tuvieron nuestros bebés por estar limitados, muchos de ellos, en dos espacios. Les estoy hablando de familias de uno. No me imagino ustedes que siempre les digo que me quito el sombrero con 2 y 3 adentro de la casa en la misma edad y además en diferentes etapas de desarrollo porque cada uno tiene su particularidad. Entonces, un poco, mucho más complicado para ustedes. Y tenemos el otro sistema que es una gran consulta y nuestros grandes amigos psiquiatras infantiles están muy complicados en consultas psiquiátricas, es porque el sistema interoceptivo se nos alteró terriblemente en los niños. Entonces tenemos niños supremamente irritables, llorones, pataletosos, haciendo unas crisis en exceso en cuanto a las pataletas, niños además con temores, niños con temores a dormir solitos,
sueñecitos, niños con temores a poder conciliar el sueño sin que sus papás estuvieran ahí. Tengo niños que incluso se estaban, y estoy hablando de niños de 5 y 6 años, que se estaban haciendo pipí de noche durante la pandemia y que volver a la regularidad les ha costado mucho trabajo. Hablé también de las dificultades en procesos alimenticios que están haciendo que las familias en este momento estén un poco también en crisis, porque ¿qué sucede? Cuando ellos salieron el año pasado, en agosto, después de una u otra manera, y estoy hablando de los que salieron en agosto, porque muchos volvieron a la cotidianidad hasta este año. Y sabemos que muchos de nuestros niños de los colegios públicos solamente volvieron al colegio hasta julio de este año. Eso quiere decir que estuvieron más de un año guardados. Y al comienzo se les permitió de una u otra forma, ¿cierto? Yo sigo mirando mi celular porque no tengo ni idea, porque no me está cargando, me aparece el letrero que se va a acabar la batería y estoy angustiada. Eh, lo que se les permitía que era, llegaron niños al colegio, muchos más habladores, que se quieren mover más, que les cuesta estar sentados más tiempo, y se les dio de una u otra manera un poco más de tiempo a esos niños por medio de sus maestros, pero adicional, ya estamos empezando y uno dice, pero ya llevan, por ejemplo, los maestros públicos, con todo el respeto, pero ya llevamos 3 meses y él sigue estando necio, él sigue hablando todo el tiempo, o si yo les llamo la atención, hace un show y empieza a gritar y se sale del salón y sale corriendo. En los más pequeñitos que empezaron su jardín, y ahí estoy hablando de los niños de 2 y medio, 3 y medio años, las maestras me dicen, están moviéndose en extremos, o son demasiado quieticos y hay que ayudarles en todo y están súper dependientes y no se saben ni quitar los zapatos y botan la chaqueta y no saben dónde la dejaron, a pasar a los niños que no se quedan quietos, que le pegan al otro, que no interactúan. ¿Qué estamos encontrando ahora? Y es parte ya de lo que es realmente el taller como tal, y estamos encontrando, fíjense, en todas las áreas ciertas alteraciones. Muchos niños tienen retardos generales y globales en el desarrollo, es decir, todo su desarrollo motor, sensorial, del lenguaje se está viendo alterado. Como tenemos niños que vienen a la consulta solamente por particularidades. Tenemos una consulta muy alta, y aquí hablo mis compañeras fonoaudiólogas, y después quisiera invitar a alguna de ellas para que también nos hablara de esos retardos en el proceso del lenguaje, no solamente verbal, sino comprensivo de nuestros niños por el encierro, porque además nosotros no les decíamos la instrucción completa, sino alcánzame eso que está allí, tráeme allí esto, y no dábamos ni siquiera palabras. Entonces el repertorio del lenguaje de los, exacto, esas monerías que tú estás haciendo es lo que hacemos, pero mira, ya está, ese zapato, ni siquiera el zapato rojo, o tráeme el bolso azul. Ese tipo de cosas no se trabajaron y están teniendo dificultades en el contenido del lenguaje y del repertorio del lenguaje a nivel de pensamiento. Entonces, estamos teniendo una consulta bastante alta en ese proceso, y además en la expresión del lenguaje. Niños con algo que nosotros llamamos dislalias, o las fonoaudiólogas son las expertas, donde tienen dificultades para la pronunciación. Niños que empiezan a hacer solamente palabras sueltas y se les está dificultando hacer frases. Tenemos niños con alteraciones a nivel motor, ya sea por retardo en el desarrollo motor, y estoy hablando de todas las edades, y hay niños que no están realizando las actividades motrices de acuerdo a su edad, incluso niños de 3 y medio, 4, que tienen mucho temor o que no logran, por ejemplo, saltar, que no logran hacer un juego funcional dentro de un circuito en el parque, niños con temores a movernos, o como les dije, niños que están en demasiado movimiento, y es muy difícil tanto para las familias como para los maestros mantenerlos quietos. Entonces no quieren sentarse a comer, si se sientan a comer se tienen que parar 10.000 veces, no se queda quieto en la silla, no se queda tampoco quieto en la silla del jardín, tiene que estar el papá detrás de ellos corriendo o haciendo cosas alrededor de ellos para que puedan comer. Y estamos teniendo además niños con alteraciones, como les digo, en la parte interoceptiva, alteraciones en los procesos de sueño, alteraciones en los procesos orgánicos en cuanto a mucho estreñimiento, o niños que, por ejemplo, aguantan mucho para ir al baño y no quieren ir al baño y no encuentran los papás explicación de qué puede estar pasando ahí, y al parecer tiene que ver mucho con la interocepción de los niños también. Y alteraciones, vuelvo y digo, en toda la parte alimenticia desde la parte interoceptiva.
¿Cuándo necesitamos terapia? Que es la pregunta. Lo primero que yo les digo a los papás es, si el impacto a nivel familiar y social está siendo supremamente alto, consulta con un profesional. El primero es el pediatra. Pero también lastimosamente, y los pediatras saben que los amo, porque son nuestra mano derecha, porque además nutren mi consulta también. Pero está pasando también que están dejando pasar cosas desapercibidas porque dicen, todo es por la pandemia, esto es por la pandemia, dele tiempo a los niños. Y es verdad, yo así empecé la conferencia y les dije, en la medida en que vayamos teniendo la cotidianidad, esto se va a ir mejorando, porque ellos van a empezar a tener esas sensaciones que le van a ayudar a regular el comportamiento. Eso es importante. Nosotros vemos cómo se comporta el niño, pero el origen no es comportamental. En la mayoría de los casos, el origen tiene que ver con cosas más atrás que tenemos que analizar y algunas de esas tienen que ver con la sensorialidad, lo que les estoy hablando. ¿Cuándo consultar? Cuando el impacto social o familiar es alto. Cuando tenemos muchos líos en casa para manejarlo, cuando nos está dejando vestir, cuando no tolera la ropa, cuando quiere que le corten todo el tiempo las marquillas, cuando no se deja cortar las uñas, cuando llora si le cae el jabón en la cabeza y no quiere que le bañemos la cabeza, o muchos ni siquiera quieren entrar al agua, o al revés, los sacamos del agua y hacen unas pataletas terribles. O cuando socialmente nos estamos viendo alterados. ¿Por qué? Porque o están demasiado quietos y se están dejando agredir física, emocional y verbalmente, y tengo esos casos, y no se defienden. O cuando al revés, son los que pegan, muerden, empujan, golpean, o con groserías o simplemente de palabras ofenden todo el tiempo y esto se está convirtiendo en caos. Ahí es importante consultar. Si nosotros vemos alguna situación de riesgo donde el papá dice, es que ya no sé qué más hacer, aquí llegan y me dicen, es que he hecho de todo. Entonces ahí es importante comentar con pediatría y analizar qué puede estar pasando, analizar si tenemos dificultades en el lenguaje, y no estoy hablando de solo los niños que no hablan, sino también niños que hablan y hablan y hablan y hablan y no pueden parar. Podríamos consultar un fonoaudiólogo. Los niños que tienen dificultades motrices en cuanto a que no se mueven o se mueven demasiado, podríamos consultar un terapeuta ocupacional. Y niños que definitivamente tienen un retardo importante en el desarrollo, que ustedes ven que no logran gateo, que por más de que ya le han empezado a dar un poquito más de estimulación, o que ya viene la tía, la abuelita, o que yo tengo muchas familias que me dicen, es que ya me di cuenta que tuve que renunciar porque mis hijos me necesitaban, y por más de que les he parado bolas y he hecho cosas guiada por internet o por la amiga o por alguien, el niño no arranca, podríamos buscar una terapeuta física. Cuando tenemos problemas emocionales ya de la conducta del niño, del comportamiento del niño, podríamos buscar un apoyo psicológico. Pero ahí hago siempre la salvedad. Muchas veces nosotros vemos el comportamiento y no son problemas comportamentales, son problemas de la sensorialidad, de cómo estoy percibiendo. Por ejemplo, pasó mucho y tengo niños hiperreactivos auditivos, no he hablado de eso, y es los niños que en su casa todo fue tranquilidad, todo fue paz, no había mucho ruido, no había mucho sonido, y sale a un caos auditivo en donde el bullicio del salón lo está disparando, la clase de música no la tolera, le cuesta mucho trabajo procesar esa información. O los niños que estuvieron demasiado en pantallas, que son niños que no sé si esa palabra exista, pero la voy a decir, se ensimismaron, y niños que no prestaban atención a lo que había en el ambiente de forma auditiva, y eso nos pasa a nosotros. A veces estamos tan pegados en el WhatsApp que no escuchamos lo que nuestro esposo nos dice o lo que el jefe nos dice. Eso pasó con nuestros niños por estar tanto en pantalla. Y lo otro es la parte visual. Se acostumbraron o a ser hipervigilantes, y es que está pasando, y entonces el niño llega y abre los ojos y parece un escáner. O al revés, niños que solamente se enfocan en ciertas cosas específicas porque se mantuvieron mucho tiempo enfocados solamente en estímulos de las pantallas. Entonces, todo esto
¿qué está sucediendo? Y lo viví incluso con mi hija mayor, que tiene 22 años, y es que no usaba gafas. Todos en mi casa somos cuatro y todos, tres usábamos gafas y ella jamás usó gafas. Y el año pasado empezó a tener muchos dolores de cabeza y pues nos fuimos al oftalmólogo y cuando nos dicen tiene astigmatismo y decimos, pero ¿cómo si esto no? Ella veía perfecto. Y lo que nos hablan los oftalmólogos y los optómetras es que el astigmatismo se disparó y tenemos nuestros niños pequeñitos de 3 4 5 7 9 con dificultades a nivel visual. ¿Por qué? Porque la pantalla cansa tanto que los niños empezaron a rascar el ojito. Y cuando hacían esto frecuentemente, o parpadeaban más, o el guiño que se hacía frecuente, hacía que la concavidad del ojo se alterara y se empezaron a generar astigmatismos post pandemia. Entonces, esa es otra recomendación. Y eso sí es para todos, sí o sí. Debemos llevar a nuestros niños al oftalmólogo o al optómetra porque podemos empezar a tener dificultades a nivel de aprendizaje porque el niño puede estar teniendo astigmatismo post pandemia. Los niños pueden estar teniendo dificultades en la parte escrita, no solamente por su sistema visual, sino porque el astigmatismo. Diana, es decir, que probablemente a veces si notamos que nuestros hijos no rinden en determinadas cosas, no necesariamente tiene que ser un tema de terapia ocupacional, podría ser un tema físico, ¿no? Habría que revisar si está enfocando bien, si puede leer bien, ir, digamos, chequeando esa parte física y hacerle como un chequeo ejecutivo que le llaman a esos exámenes por todos los especialistas para que asegurarse que todo está bien. Además, Juan Pablo, total sí, a lo que tú dices. ¿Por qué además? Porque muchos de nuestros niños no han tenido consultas con pediatría desde hace más de un año. Los papás me dicen, es que el pediatra lo ve virtual. Es que no hemos vuelto al pediatra. Es que nos daba susto y tenemos exámenes acumulados desde el año pasado porque obviamente no queríamos ir y todavía tenemos susto. Ya se nos ha pasado un poco, pero no queremos ir al médico, no queremos ir a la clínica. Entonces sí, es muy, muy importante. Por eso les digo, la primera recomendación es acudan a pediatría. Acudan a pediatría, cuenten lo que está sucediendo y pediatría les desglosaría de dónde. En algunas ocasiones, y aquí hablo de las familias que lastimosamente no tienen en su prepagada, sino tienen EPS, tendrían que insistir con el pediatra, con el médico general. Es que estamos teniendo estas dificultades y nosotros sabemos que puede haber algo más. Por favor, ayúdenos a conseguir o remítanos a que lo vea un pediatra, porque el pediatra es quien va a determinar si valdría la pena o no asistir a terapia. Y lo que les digo, cuando el impacto social y familiar está siendo alto y ustedes, y además yo aquí hablo como mamá, y eso sí o sí sucede, y es uno como papá y mamá sabe, yo les digo a los papás, a uno se le prende un bombillo donde uno sospecha que aquí hay algo. Ese bombillo se nos tiene que ir apagando para ir mirando qué es lo que está sucediendo con cada uno de los niños y mirar si lo que nosotros como familia vivimos está impactando en este momento a los niños. Por último, quiero hablar de algo que siempre hablo en mis conferencias y es la empatía. Y es poder analizar, y es una de las tareas que les dejo a cada una de las familias que están acá, y es que logren hacer un análisis de cómo fue que vivieron el encierro, cómo siguen viviendo la pandemia, qué ha sucedido en casa, qué alteraciones han habido en casa, si lastimosamente nosotros se nos fue la abuelita o si muchos de los, y yo tengo niños que se fueron, se fue su papá, se fue su mamá por el COVID, perdimos el trabajo o no, nosotros estuvimos regularmente bien, pero estuvimos con demasiado trabajo, que también era otra bendición porque teníamos trabajo, pero ya fue en exceso y no les paramos muchas bolas y ahora les estamos exigiendo y queremos que todo vuelva a la normalidad. Porque además nosotros como adultos lo estamos trabajando, pero nuestro cerebro es maduro y procesa eso. En los niños no. Por eso hablo mucho de la empatía con relación al niño y es poder analizar cada familia que puede estar alterando el proceso, cómo vivimos este año y medio y cómo, de acuerdo a lo que yo les traté de desglosar o esbozar, vivieron y qué puede estar sucediendo y si necesito levantar la mano y pedir ayuda
o si solamente necesito ser empático con mi hijo, bajar un poquito la exigencia y arrancar de otra manera. O yo también les digo a las familias, busquemos apoyo escolar. Los maestros son unos sabios, los maestros son unos duros. Y el maestro es quien tiene a nuestro hijo la mayor cantidad de tiempo y es poder, profe, deme una cita. Por favor, yo sé que está muy ocupada, pero atiéndame media horita. Yo estoy preocupada por esto. ¿Usted cómo lo ve? Y el maestro es otro termómetro importante para mirar qué está sucediendo. Perfecto, Dianita. Voy a leer esta pregunta. Nos quedan 5 minuticos para finalizar este live, que además pues ha estado súper interesante. Dice Vivi Alarcón, hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para mejorar el habla de los niños que por la virtualidad no asistieron al jardín y ahora no hablan bien, hablan a media lengua? Acá, Vivi, lastimosamente sí te tengo que decir que sí necesitamos fonoaudiólogo, porque muchos de nuestros niños, por la dificultad en lo que tú estás expresando como mamá, yo creo que eres mamá, es verdad, estuvieron tanto en las pantallas, además, todos silenciados, el micrófono tenía que estar muteado, entonces no podían hablar. ¿Eh? Tuvieron esa falta de exposición y sí, y muchos de ellos tienen dificultades en el posicionamiento adecuado de la lengua para poder hablar. Entonces, a mí sí, ahí sí o sí, en los problemas del lenguaje necesitamos apoyo. Aquí sí necesitamos apoyo de fonoaudiólogo. Deberías acudir a tu EPS o buscar herramientas donde te puedan recomendar. Creo que yo he tratado de colaborarle a Anuta, a Juan Pablo, y creo que hay una que otra fonoaudióloga aquí con la Liga de los Múltiples, y además son personas muy buenas, donde podrían acudir también, tienen unos descuentos especiales por ser de la Liga, y si no por medio de la EPS, buscar las fonoaudiólogas para que les apoyen en el desarrollo del habla de los niños, y esto toca hacerlo rápido, de acuerdo a las edades, pero es muy importante porque el hablar disminuye muchísimo la angustia de un niño, y muchas veces el niño que no habla es un niño con problemas graves de comportamientos porque no se puede expresar. Pero cuando le metemos, perdón la expresión, la ficha rápidamente al lenguaje, los problemas de comportamiento disminuyen. Perfecto. Ana María Reyes nos pregunta, y lo hemos, claro, lo hemos venido hablando durante los últimos 10 minutos, yo creo que ahí quedó la respuesta a tu pregunta, dice, ¿cuáles son las manifestaciones en los niños que nos deben preocupar? Hablemos más o menos de esos niños que están entre la edad de los 7 y los 9 años, 10 años, más o menos, que es para ponerte en contexto de la edad de los hijos de ella. Ahí tenemos niños que están, son los dos extremos de los que les hablo. Los niños se mueven en extremos. Uno, pueden ser niños demasiado callados, demasiado ensimismados, niños que prefieren estar muy en su cuarto, muy quietecitos, que siguen demasiado pegados a las pantallas, que cuando les decimos vamos donde la abuelita o vamos a ir al supermercado, no, yo no quiero ir, no me quiero mover, me quiero quedar aquí. Niños que además, tengo niños que hablan en tono de voz muy bajo, ¿no? Y que no logran sacar básicamente todo lo que tienen adentro en cuanto a expresión de sentimientos o emociones, o al contrario, ¿no? El que quiere estar todo el tiempo moviéndose en la calle se vuelve un pegoche, te toca del tiempo, quiere estar abrazado de ti, que además a estas edades ya no se ve eso, ellos ya empiezan a alinear, a alejarse un poquito más, pero sí se han vuelto muy pegoches, que incluso quieren dormir contigo. Yo en este caso, yo tengo ahorita un niño de 11 años que no quiere volver a dormir solo, y la mamá se me tiene enloquecida porque pues es que además tiene 11 años, yo me siento ya horrorosa durmiendo ahí al lado de él, aunque me coge como pegoche, pero pues es que ya es un viejo. Ese tipo de extremos también valdría la pena mirarlo. Y los niños que están demasiado, ahí estoy hablando, no del contestón, pero el demasiado contestón, que se vuelve un poco grosero, que incluso empieza a tirar las cosas, y tú ves que en la cotidianidad de casa ese tipo de cosas no suceden, podríamos mirar. Entre los 7 y los 10 hay una línea muy delgada en mirar si tiene que ver con alteración sensorial o necesita apoyo emocional ahí en psicología. Ahí habría que saber hilar un poquito y mirar si es algún apoyo a nivel de interocepción, de regulación interna, que lo hace la terapeuta ocupacional con integración sensorial, con certificación en integración sensorial, o si es un problema más de comportamiento que necesita.
Sí, ¿Cómo poder alinear, Dianita, cómo poder alinear a esos especialistas realmente? Tú dices que el primero en el escalafón antes de llegar a la terapia ocupacional es el pediatra o el neuropediatra también, si tienen el acceso allá también. ¿Cómo llegar allá? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo saber que se necesita terapia ocupacional y no psicología, por ejemplo? eso es muy difícil. Ahí es muy importante hablar, por ejemplo, yo digo que hacer una junta de expertos es papá y maestros, por ejemplo. Esa para mí es la junta de expertos. Y es, ¿qué dice el maestro y qué ves tú como papá? Y entre los dos, el maestro, porque a veces el médico de una, incluso ahorita están mandando mucho ni siquiera a psicología, están mandando a psiquiatría. Y el psiquiatra los está devolviendo a psicología y el psicólogo los está devolviendo a terapia ocupacional. O les dice, yo los trabajo, pero tengo que tener psicólogo, terapeuta al lado. Y de verdad, la junta de expertos son papá y maestro. Si estamos hablando de niños escolares, es poder hilar el colegio y la mayoría de colegios, gracias a Dios en Colombia, y también hablo incluso de muchos de los públicos, no todos, tenemos apoyo de psicología o por lo menos de psicopedagogía. Entonces, poder mirar y pedir el favor al colegio, si tiene psicólogo, que nos eche una miradita al niño y que nos ayude a discernir, porque es muy difícil para ti como papá poderlo hacer. Sí, uno tiene una imagen totalmente distinta de sus hijos que otro que ve el paisaje desde lejos. Me pasa. Bueno, Diana, hemos llegado al final de este live con toda la tristeza, pero además con las ganas de repetir, o no de repetir, de ampliar esta información. Antes de darles a ustedes la despedida, quisiera leer un comentario muy bonito de Carito Realpe. Dice, estoy en Bogotá y gracias a la liga conocí a Dianita y me ayudó un montón con mis mellizos porque sí les afectó mucho la pandemia. Ellos tienen 5 años y ellos no pudieron tener escolaridad. Mis niños y yo la adoramos en las terapias y hemos tenido cambios que todavía son algo pequeños, pero los he notado como mamá. Ella está iniciando eso. No quería despedir este live sin contar este lindo testimonio. Recomendarles a todos las personas que están viendo esto que no olviden que Diana Guerrero tiene una alianza con la Liga de los Múltiples y que además nos pueden contactar por interno. Nosotros le enviamos un WhatsApp que contestan en horario laboral para que puedan agendar las citas, aunque son algo complicadas, les cuento, porque la agenda de Dianita es una cosa loca. Y por eso es que agradecemos más estos espacios tan especiales de información. Ay, Juan Pablo, Recuerden, antes de irme, sí, perdóname, primero decirle a Carito que yo también amo a sus mellizos, que Juan Camilo y Cristóbal están ahí y los quiero mucho y ha sido una bendición de Dios poder ayudar a esa familia y ella sabe que también la quiero mucho. Y gracias a la liga por eso. Pero te cuento que también estamos haciendo, estamos tratando con colegas mías que están por diferentes lugares, no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades, de que se vinculen a la liga y hacer alianzas para que los niños de pronto no se tengan que trasladar hasta donde yo estoy, sino que dependiendo del lugar donde vivimos, también hay integradoras sensoriales que en este momento están haciendo ciertas alianzas con la liga. Incluso sé de una que está trabajando a nivel domiciliario para los niños que no pueden asistir y tienen el convenio con la liga. Entonces, eso también es importante. no, pues tú me ganaste a mí realmente promocionando todo lo que hacemos. Quiero invitarlos a que aprovechen esas alianzas. Constantemente estamos abriendo en la liga buscando beneficiar a las familias con múltiples. Importante que la información que recibieron hoy, si ustedes la consideran importante, copien el link de este live que esperamos pueda quedar grabado aquí en este canal de Instagram. Después lo descargaremos y lo montaremos en nuestro canal de YouTube. Para que puedan compartirlo y que muchísimas personas tengan esta información y sepan si es necesario o no darles terapia a los niños, someterlos a este tema de la integración sensorial tan importante, porque créanme que la vida de un niño puede cambiar totalmente, puede dar un giro de 180 grados realmente recibiendo las terapias ocupacionales adecuadas. Así que siempre rodéense de un experto y sigan acompañándonos en los lives de la liga. Con un abrazo enorme, Dianita, te despedimos y esperamos que todos se puedan conectar en 8 días, que vamos a hacer también un live por este mismo canal de Instagram y vamos a estar hablando también de temas de nutrición.
a todos. No se olviden que en esta liga todos somos múltiples. Dianita, Dios te bendiga. Un abrazo y mi corazón con la liga. Tan linda, gracias. Un abrazo, un abrazo.